Adán y Eva, los primeros humanos. Dios crea a Adán y Eva como los primeros seres humanos y los coloca en el jardín del Edén. Pero ellos desobedecen a Dios comiendo el fruto prohibido, lo que resulta en su expulsión del Edén y la introducción del pecado en el mundo. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín es agricultor y Abel es pastor. Ambos ofrecen sacrificios a Dios, pero solo se acepta la ofrenda de Abel. Caín, envidioso, mata a su hermano Abel. Caín es condenado a vagar por la tierra. Adán y Eva tienen un tercer hijo, Set, a quien consideran un reemplazo de Abel. Set se convierte en el antepasado de una línea de descendientes que culminará en Noé. Esta línea es vista como la preservación de la fe y la esperanza en Dios. Noé, descendiente de Set, es considerado justo ante los ojos de Dios y construye el arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio universal. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet son los tres hijos quienes repoblaron la tierra después del diluvio. Los descendientes de Noé intentan construir una torre para alcanzar el cielo, pero Dios los confunde, sus lenguas, y los dispersa por la tierra. Abraham, Isaac y Jacob, descendientes de Sem, son considerados los patriarcas del pueblo de Israel y establecen una relación especial con Dios. Además de la línea de Set, el Génesis menciona otras genealogías, como la de Caín, que se relaciona con la invención de instrumentos musicales y la construcción de ciudades. A lo largo de la historia bíblica aparecen numerosas figuras clave como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y los profetas, quienes desempeñan roles fundamentales en el desarrollo del pueblo de Israel y en la revelación de la voluntad de Dios. La interpretación de estas genealogías ha variado a lo largo de la historia y entre diferentes tradiciones religiosas. Algunas interpretaciones son más literales, mientras que otras son más simbólicas. Abraham, considerado el padre de muchas naciones, tuvo dos hijos reconocidos. Ismael, hijo de Agar, la esclava egipcia de Sara, se considera el antepasado de los árabes ismaelitas. Isaac, hijo de Sara, la esposa de Abraham, se considera el padre de los israelitas a través de Jacob, Israel. Isaac tuvo dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Jacob, también conocido como Israel, fue elegido por Dios para ser el padre de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob fueron Rubén, Simeón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, José, Zabulón y Benjamín. Estas 12 tribus formaron la nación de Israel. En la Biblia, Dios establece un pacto con Abraham y sus descendientes, prometiéndoles que serán una gran nación y una bendición para todas las naciones. Las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, se consideran religiones abrahámicas porque trazan sus orígenes hasta Abraham, heredero de las promesas. Los descendientes espirituales de Abraham son aquellos que ponen su fe en Dios y siguen sus mandamientos independientemente de su ascendencia biológica. En resumen, la descendencia de Abraham es fundamental para comprender la historia bíblica y las raíces de las principales religiones monoteístas. A través de sus hijos, Ismael e Isaac, se originaron las naciones árabes e israelitas, respectivamente, y se estableció una relación especial entre Dios y su pueblo elegido. Según los relatos bíblicos, todas las tribus de Israel eran importantes para Dios, ya que era parte de su pueblo elegido. Sin embargo, a lo largo de la narrativa bíblica se destaca la importancia de ciertas tribus y líneas familiares. La tribu de Judá suele destacar por varias razones. Línea real. De la tribu de Judá surgió la dinastía de David, a la que pertenecía el rey Salomón, considerado el rey más sabio de Israel. Prometida. Jacob, al bendecir a sus hijos, profetizó que el cetro real no se apartaría de Judá hasta que llegara Shiloh, aquel a quien pertenecen los pueblos. Esta profecía se interpreta como una referencia al Mesías, que según el cristianismo es Jesús de Nazaret. Tras la división del reino de Israel, el reino de Judá, dominado por la tribu de Judá, fue el último en caer ante los babilonios. Se considera que la tribu de Judá desempeñó un papel crucial en la preservación de la fe y las tradiciones judías. Sin embargo, también es importante destacar el papel de otras tribus. La tribu de Levi, aunque no recibió tierra propia, la tribu de Levi fue consagrada al servicio del templo y desempeñó un papel fundamental en el culto religioso. Otras tribus, cada tribu tenía sus propias características y contribuciones a la historia de Israel. Por ejemplo, la tribu de Benjamín, a la que pertenecía el rey Saúl, fue la primera en seguir a Saúl como rey. En última instancia, la pregunta de cuál tribu fue la más importante no tiene una respuesta sencilla. La importancia de cada tribu dependía del contexto histórico y de la perspectiva desde la cual se la analizara. Lo que sí es claro es que todas las tribus formaban parte del pueblo de Dios y desempeñaron un papel importante en la historia de la salvación. Es importante recordar que estos son relatos bíblicos y que las interpretaciones pueden variar.
Muchos estudiosos y teólogos han ofrecido diferentes perspectivas sobre la importancia de cada tribu y de su papel en la historia de Israel. La descendencia de las 12 tribus de Israel es un tema fascinante y rico en historia y simbolismo. Cada tribu dejó su huella en la narrativa bíblica y en el desarrollo del pueblo judío. Entre las figuras más destacadas de cada tribu y su legado tenemos la tribu de Judá. David, el rey más famoso de Israel, unificando el reino y estableciendo Jerusalén como capital. Se le considera un hombre según el corazón de Dios y un antepasado del Mesías. Salomón, hijo de David, conocido por su sabiduría y por construir el templo de Jerusalén, su reinado marcó un periodo de gran prosperidad y esplendor. La tribu de Levi, tenemos a Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote de Israel y líder religioso de la tribu. Los descendientes, los levitas, se encargaron del servicio del templo. La tribu de Benjamín, Saúl, el primer rey de Israel, aunque su reinado estuvo marcado por conflictos y desobediencias a Dios. José, la tribu de José, Efraín y Manasés, hijos de José, fueron considerados como tribus por derecho propio, recibiendo una doble porción de la tierra prometida. Otros personajes y eventos destacados. Moisés, aunque no pertenecía a una tribu en particular, Moisés fue el líder que sacó a los israelitas de Egipto y les dio la ley de Dios en el monte Sinaí. Josué, sucesor de Moisés, conquistó la tierra prometida y la repartió entre las tribus. Los jueces, líderes carismáticos que surgieron en tiempos de crisis para liberar a Israel de sus enemigos. Los profetas, figuras como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías, que transmitían los mensajes de Dios al pueblo y lo llamaban a la conversión. Legados y simbolismos de las tribus, diversidad y unidad. Cada tribu tenía sus propias características y fortalezas, pero todas formaban parte de una nación unida bajo el pacto de Dios. Las tribus a menudo se asociaban con cualidades o atributos específicos. Por ejemplo, Judá representaba la realeza y el liderazgo, mientras que Levi representaba la santidad y el servicio religioso. Dispersión y exilio. A lo largo de la historia, las tribus de Israel fueron dispersadas por diversas conquistas y exilios. Sin embargo, el anhelo de reunirse en la tierra prometida ha sido una constante en la identidad judía. La importancia de las 12 tribus en la actualidad. Las 12 tribus siguen siendo un símbolo importante de la identidad judía y un recordatorio de las raíces históricas del pueblo judío. Cristianismo. En el cristianismo, las 12 tribus se ven como un símbolo de la Iglesia universal y de la diversidad de los creyentes. Islam. En el Islam, los profetas Abraham, Isaac y Jacob, así como las 12 tribus de Israel, son figuras respetadas y mencionadas en el Corán. Josué es una figura clave en la historia bíblica, especialmente en la transición entre la generación que salió de Egipto y la que entró en la tierra prometida. Josué, el sucesor de Moisés. Designación divina. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para liderar a los israelitas en la conquista del Canaán. Fue ungido y dotado de autoridad espiritual para cumplir con esta misión. Fidelidad a Moisés. Josué había sido un fiel servidor de Moisés durante muchos años, acompañándolo en el desierto y participando en misiones importantes. Esta lealtad y experiencia lo prepararon para asumir el liderazgo. Josué mantenía una comunicación constante con Dios. A través de la oración, su fe y confianza en Dios fueron fundamentales para superar los desafíos y obstáculos que enfrentó. La conquista del Canaán, una tarea monumental. Conquistar Canaán no fue una tarea fácil. Los israelitas se enfrentaron a pueblos poderosos y ciudades fortificadas. Sin embargo, con la ayuda de Dios, lograron vencer a sus enemigos. Batalla de Jericó, una de las batallas más famosas, donde los muros de Jericó cayeron milagrosamente después de que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días. Repartición de la tierra. Una vez conquistada la tierra, Josué, junto con los líderes de las tribus, procedió a repartirla entre las 12 tribus de Israel. El legado de Josué. Líder ejemplar, Josué es un modelo de liderazgo y fe. Su valentía, determinación y obediencia a Dios inspiraron a generaciones posteriores. Transición generacional. Josué jugó un papel crucial en la transición de una generación nómada a una generación sedentaria, establecida en la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, se establecieron las bases de la nación israelita y se inició el proceso de construir una sociedad basada en la ley de Dios. Aspectos a profundizar. El libro de Josué. Este libro de la Biblia narra en detalle la conquista del Canaán y el reparto de la tierra. Analizar este libro puede proporcionarnos una visión más completa del papel de Josué y de los desafíos que enfrentó el pueblo de Israel. La figura de Josué en comparación con Moisés. Ambos líderes desempeñaron roles fundamentales en la historia de Israel, pero tenían personalidades y enfoques diferentes. Comparar y contrastar su liderazgo puede ofrecer una perspectiva interesante. El significado teológico de la conquista del Canaán. La conquista del Canaán tiene un significado profundo en la teología bíblica. Representa la realización de las promesas de Dios a Abraham y la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. La conquista del Canaán y el reparto de la tierra son eventos fundamentales en la historia bíblica y ofrecen una visión fascinante de cómo se tomó
o cómo se formó la nación de Israel. La conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué no fue una campaña militar rápido y sencilla. Fue un proceso gradual y complejo que involucró una serie de batallas, alianzas y desafíos. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios renovó su pacto con los israelitas y les aseguró la victoria si obedecían sus mandamientos. Las primeras batallas, como las de Jericó y Ahí, fueron victorias espectaculares que infundieron confianza en el pueblo de Israel. Sin embargo, estas fueron solo el comienzo. Los cananeos no se rindieron fácilmente. Muchas ciudades fortificadas ofrecieron una fuerte resistencia, lo que prolongó el conflicto. Alianzas y pactos. Los israelitas establecieron alianzas con algunas ciudades-estados cananeos, mientras que otras fueron sometidas por la fuerza. Conquista gradual. La conquista de Canaán fue un proceso gradual que se extendió a lo largo de varios años. Algunas regiones fueron conquistadas rápidamente, mientras que otras resistieron por más tiempo. El reparto de la tierra, un proceso justo y equitativo. Una vez que la mayor parte del Canaán fue conquistada, se llevó a cabo el reparto de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Este proceso fue supervisado por Josué, el sacerdote Eleazar y los líderes de las tribus. La tierra fue repartida por sorteo para garantizar la equidad y evitar conflictos entre las tribus. Se asignaron ciertas ciudades a la tribu de Levi, que no recibió una porción de tierra para la agricultura, ya que estaban dedicados al servicio religioso. Se establecieron 6 ciudades de refugio donde podían refugiarse aquellos que mataran a alguien sin intención. A pesar de los esfuerzos de Josué, no todas las ciudades cananeas fueron conquistadas inmediatamente. Algunas persistieron y se convirtieron en un desafío continuo para Israel. La convivencia con los cananeos llevó a la asimilación de algunas prácticas culturales y religiosas, lo que generó tensiones internas en Israel. La falta de obediencia a los mandamientos de Dios condujo a diversas dificultades y conflictos para el pueblo de Israel. La conquista del Canaán y el reparto de la tierra marcaron un hito fundamental en la historia de Israel. Josué, como líder, demostró una gran fe y valentía, guiando al pueblo hacia la realización de la promesa divina. Sin embargo, también es importante reconocer los desafíos y las consecuencias de este proceso histórico. La conquista de Canaán ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una guerra justa, mientras que otros la cuestionan por su violencia. La conquista de Canaán tuvo consecuencias a largo plazo para la historia de Israel, tanto positivas como negativas. La relación entre Israel y los pueblos vecinos se vio marcada por la conquista de Canaán, generando tensiones y conflictos que perduraron a lo largo de los siglos. La batalla de Jericó es uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de la Biblia, cargado de simbolismo y significado religioso. Profundicemos en este acontecimiento. La narración bíblica de la caída de Jericó se encuentra en el libro de Josué. Según el relato, después de que los israelitas cruzaran el río Jordán y entraran en la tierra prometida, su primera gran batalla fue contra la ciudad fortificada de Jericó. Dios le revela a Josué un plan aparentemente imposible: hacer que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días y 7 veces el 7º día. Durante estas marchas, los sacerdotes debían tocar trompetas de carnero y el pueblo debía guardar silencio. Al 7º día, al sonido de las trompetas y un gran grito, los muros de Jericó se derrumbarían. Josué y el pueblo de Israel, aunque desconcertados por la estrategia divina, obedecieron fielmente las instrucciones. Durante 6 días marcharon alrededor de la ciudad sin que ocurriera nada extraordinario. Sin embargo, en el 7º día, al cumplirse la palabra de Dios, los muros de Jericó se derrumbaron estrepitosamente. Antes de la conquista, 2 espías israelitas fueron enviados a Jericó. Allí se alojaron en la casa de una ramera llamada Rahab. Al enterarse de su misión, Rahab escondió a los espías y les prometió ayudarlos a escapar a cambio de que salvaran a su familia. Como recompensa de su fe, Rahab y su familia fueron las únicas habitantes de Jericó que se salvaron. La importancia de la obediencia. La victoria de Israel fue posible gracias a su obediencia a los mandamientos divinos. La fe en lo invisible. Gracias a Dios, la historia de Rahab muestra la gracia de Dios que se extiende incluso a aquellos que no son considerados dignos. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida? La fe y la obediencia son fundamentales para nuestra relación con Dios. ¿Qué nos enseña la historia de Rahab sobre la gracia de Dios? Nos recuerda que Dios es misericordioso y que su amor se extiende a todos. ¿Cómo podemos explicar la naturaleza milagrosa de este evento? La caída de Jericó es un recordatorio de que Dios actúa de manera misteriosa y poderosa. La batalla de Jericó sigue siendo un tema de debate y fascinación tanto para creyentes como para historiadores. Su significado trasciende el ámbito histórico y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otro contenido.